Arcos faringios. Son núcleos de tejido mesenquimatoso cubiertos por el ectodermo superficial y el epitelio de origen endodérmico. Estas dan origen a diversas estructuras como cara, cuello, cavidades nasales, faringe, boca y laringe. El núcleo de cada arco recibe un número sustancial de células de la cresta neural. El mesodermo inicial de los arcos origina la musculatura de la cara y del cuello. Esto quiere decir que cada arco faríngeo se caracteriza por los componentes musculares propios. Primer arco tiene dos porciones, la dorsal y la ventral. Pasa por el nervio trigémino constituido por la prominencia maxilar y la mandibular, por el cartílago de Meckel, por los ligamentos del martillo y el ligamento esfenomandibular. Se inserta en los músculos masticadores, en el miloioideo, en el vientre anterior del digástrico, en el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. El segundo arco pasa por el nervio facial, da origen al estribo, a la apófisis estiloides, al ligamento estiloioideo, al asta menor y a la porción superior del cuerpo del hueso ioides. El tercer arco pasa por el nervio glosofaríngeo, da origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. Su musculatura está limitada a los músculos estilofaringios, mientras que el cuarto y sexto arco pasan por la misma vena que es el nervio vago, pasando por dos diferentes ramas. Se fusionan para formar los cartílagos, que son el tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes de la laringe. Este se inserta en los músculos estilofaringeos. El embrión cuenta con 4 bolsas faringias y debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial, estas bolsas dan origen a distintos órganos importantes. La primera bolsa faringea forma un divérculo en forma de tallo que es el receso tubotimpático. Este entra en contacto con la primera hendidura faríngea. Como ya mencioné anteriormente, las bolsas faríngeas forman diversos órganos importantes y esta forma la cavidad timpática o el oído medio, que es en la porción distal. Cuando se ensancha se origina su segmento proximal constituye a la trompa faringopánica y el recubrimiento de la cavidad timpática participa en la formación del tímpano. La segunda bolsa faríngea forma yemas que penetran en el mesenquima circundante. Estas yemas sufren una invasión por el tejido mesodérmico y forman el primordio de las amígdalas palatinas. La tercera bolsa, esta bolsa en su quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, mientras que en la región ventral forma el timo. Por último, el tejido paratiroideo alcanza la superficie dorsal de la glándula tiroides y forma la glándula paratiroides inferior. Finalmente tenemos la cuarta bolsa faríngea. El epitelio de esta cuarta bolsa forman las glándulas paratiroideas superiores. Cuando se pierde el contacto con la pared faríngea, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides para construir lo que son las glándulas paratiroides superiores. Y la región ventral de esta cuarta bolsa da origen al cuerpo último braquial. En las hendiduras faríngeas, el embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas, pero solo una contribuye a su estructura definitiva. La parte dorsal de la primera hendidura penetra en el mesenquima subyacente y crea el conducto auditivo externo.
El revestimiento epitelial en el fondo del conducto participa en la formación del tímpano. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso en el segundo arco hace que se superponga al tercer y cuarto arco, y finalmente se fusiona con el borde epicárdico en la parte inferior del cuello. Las hendiduras forman una cavidad recubierta con epitelio ectodérmico, el seno cervical, pero desaparece al proseguir el desarrollo. Lengua. La lengua aparece en los embriones a partir de la semana 4, a manera de 2 protuberancias linguales lineales y una protuberancia medial. La cúpula se forma por el mesodermo del segundo o tercer y parte del cuarto arco. Por detrás de la tercera cúpula se ubica el orificio laringio, flanqueado por las protuberancias aritenoides. En los defectos congénitos relacionados a la región faríngea, tenemos al tejido tímico y paratiroideo ectópico. Es una condición benigna poco común y se debe a la migración del tejido glandular que deriva de las bolsas de algunas glándulas accesorias o rematentes tisulares a lo largo de su trayectoria. Esta es más común, como dice el título, en el tejido tímico y paratiroideo. Las paratiroideas inferiores tienen una posición más variables que las superiores y en ocasiones se identifican en la bifurcación de la arteria carótida común. Hola, mi nombre es Lilibet Puentes. Yo voy a hablar de las fístulas branquiales, que son otros de los defectos congénitos relacionados con la región faríngea. Estos pues se encuentran dentro del tema de las correlaciones clínicas. Las fístulas branquiales se identifican en la cara lateral del cuello por delante del músculo esternocleidomastoideo y se forman cuando el segundo arco faríngeo no crece sobre el tercero y cuarto arco faríngeo. Cabe mencionar que las fístulas de este tipo suelen permitir el drenaje de un quiste cervical lateral, y estos quistes se ubican la mayor parte de las veces por debajo del ángulo de la mandíbula, tal como se muestra en la imagen adjunta a la presentación. Sin embargo, también se pueden identificar o encontrar en cualquier otro punto a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Así pues, también encontramos fístulas branquiales internas. Estas derivan de la rotura de la membrana ubicada entre la segunda hendidura faríngea y la bolsa faríngea. Cabe destacar que no son tan comunes y ocurren cuando el seno cervical se conecta con el lumen de la faringe por medio de un pequeño conducto que suele abrirse en la región amigdalina. Las células de la cresta neural son indispensables para la formación de gran parte de la región craneofacial. De ahí que la alteración de su desarrollo ocasione malformaciones, y a continuación algunos ejemplos de los defectos craneofaciales que afectan las células de la cresta. El síndrome de Tetracycline disostosis mandibulofacial es un trastorno autosómico poco común, caracterizado o por hipoplasia de la maxila, la mandíbula y los arcos cigomáticos, que pueden faltar. La fisura palatina es común, lo mismo que los defectos del oído externo, acompañados de artresias de los conductos auditivos y de anormalidades en los huesillos del oído medio. Los ojos suelen estar afectados con fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo y colombomas del párpado inferior. Las mutaciones en el gen TCOF1 son la causa en la mayoría de los casos. La secuencia de Robin modifica las estructuras del primer arco. El desarrollo de la mandíbula es el más afectado y en los niños suele presentar la triada de micrognatina, que fisuras palatinas y glosoptosis, que es la lengua en posición posterior. La secuencia de Robin puede deberse a factores genéticos o ambientales. El síndrome de delección de 22q11 tiene varias presentaciones: síndrome de DiGeorge, anomalías de DiGeorge, síndrome velocardiofacial, síndrome de Sprinzen, síndrome facial con anomalías conotruncal, aplasia e hipoplasia tímicas congénitas. Este síndrome se caracteriza por anomalías congénitas del corazón y de los arcos aórticos
que aligeran dismorfología facial, retraso mental, infecciones frecuentemente causadas por la hipoplasia tímica o aplasia que altera la respuesta del sistema inmunológico, medidas por las células T. Además se presentan convulsiones debido a un desarrollo normal de las glándulas paratiroideas. El espectro óculo-articulovertebral, el síndrome de Goldenhar, que son anomalías craneofacial, es que suelen afectar a los huesos maxilar, temporal y cigomático. Se observan defectos en el oído externo, en el ojo, que son tumores y dermoides en el globo ocular, y en las vértebras, que son vértebras fusionadas y hemivértebras espina bífidas. Otras malformaciones que se presentan en 50% de los casos abarcan anomalías cardíacas como la tetralogía de Fallot y defectos del tabique ventral.